Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los que están hoy día conectados en este primer encuentro de los cursos de CRECHI. Yo soy Alejandra Ferrari, gerente de la Asociación Chilena de Publicidad ACHAP, y les doy la bienvenida a este primer módulo de nuestros cursos de CRECHI, Emprendimiento Creativo. Con el objeto de posicionar nuestro país, el valor de la economía creativa, nace CRECHI, nuestro Congreso Chileno de Creatividad, el cual cuenta con concursos, workshops, masterclass y finalmente el Congreso, donde speakers internacionales y nacionales presentarán casos de éxito donde la creatividad ha jugado un rol esencial en el desarrollo de los negocios, de las marcas y de las personas. Los dejamos invitados desde ya este 3 y 4 de noviembre a este congreso que transmitiremos también online. Ahora, para dar inicio a este primer curso de este ciclo, damos la bienvenida a Alex Paredes, director de Planeas.com y autor del libro Diversificar, ingresos múltiples para creadores. Alex es investigador, asesor internacional y conferencista, y además es formador en emprendimientos creativos y culturales. Durante 10 años ha apoyado a más de 4.000 artistas, gestores culturales y creativos en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Completa más de una docena de publicaciones sobre las economías creativas como autor y también como colaborador. Sus investigaciones han sido referenciadas en políticas públicas y contenidos programáticos de universidades de la región. Destacan además prácticas de emprendimiento creativo y cultural en América Latina, Corfo 2015, y la Ruta del Emprendimiento Naranja, PNUD 2018. Así que dejo con ustedes a Alex para que nos dé esta primera charla de cómo conseguir ingresos múltiples para emprendimientos creativos. Bienvenido, Alex. Y solamente dejarles dicho a todos los que están hoy día conectados con nosotros que para todos aquellos que tengan preguntas las pueden hacer a través del chat, las pueden presentar ahí mismo y al final de la presentación vamos a tener una conversación con Alex donde vamos a preguntarle todo lo que ustedes necesiten saber. Gracias, Alex, por estar hoy día con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias a CRECHI, bueno, a CHAP, ¿cierto? Y a todos los que están acompañados. Esta nueva normalidad hace que podamos participar de manera distinta. Hoy día probablemente es poner la pregunta o alguna opinión en el chat y ya vamos a ir leyéndola en la medida en que vayan apareciendo. Y al final de esta presentación vamos a abrir para preguntas. Bien, ahora sí estamos, ¿no? ¿Estamos? Ya, No sé perfecto. si estás viendo, Alex, la presentación. Yo estoy viendo, sí. Tú me vas diciendo y yo te voy ayudando a pasar las slides. Yo puedo hacerlo desde aquí, Alejandra. También. Sí, yo lo voy haciendo yo, así que gracias. Perfecto. Ok, bien. Ya, se ve perfecto, muy bien. Ok, hablamos de emprendimiento creativo y hablamos de sostenibilidad económica, que son dos conceptos bien fuertes y que deberían siempre estar conectados, súper conectados. ¿Por qué? Porque el emprendimiento en sí mismo, si no tiene una buena estrategia para sostenerse en el tiempo, simplemente desaparece, ¿no? Y en el ejercicio del emprendimiento, muchos estudios como GEM, por ejemplo, declaran que apenas el 15% de los emprendimientos superan los primeros 3 años. Entonces, es bien importante entender cómo uno se convierte en oferta al final. Y para convertirse en oferta en el emprendimiento misceláneo, por decirlo, en el emprendimiento no importando si es creativo o no lo es, hay herramientas que son bastante heurísticas, que le llamamos nosotros, del modelo heurístico, es decir, encontrar un problema y crear una solución. De hecho, ya lo decía un colega de ustedes, el señor Teodoro Levitt, en los años 60, decía, la gente no compra productos, sino que compra soluciones, ¿no? Y eso hasta el día de hoy es una verdad.
universal, si le quieren llamar de alguna manera. Esto de que lo importante no es el producto, sino que la solución. Siempre pongo el caso del taxi para explicar esto. Si bien es cierto, el taxi, si les pregunto qué es un taxi o qué te representa un taxi, el 99% va a decir, es un transporte, perfecto, ok, es un transporte. ¿Y qué compras cuando decides tomar un taxi? ¿Transportarte? Y dicen, no, en realidad lo que compro es tiempo porque voy atrasado, orientación porque voy a un lugar que no conozco, seguridad porque me siento, hay un lugar que es riesgoso, una hora riesgosa. El punto es que tomamos un taxi para cualquier cosa menos para transportarnos, ¿no? Entonces, esa diferencia entre producto y solución lo vio Teodoro Levitt en los años 60. Y la gente, y especialmente las empresas, diría yo, hoy día compran soluciones más que nada, ¿no? Y entonces nos enseñan en emprendimiento a encontrar necesidades, encontrar problemas y construir soluciones. Las metodologías que conocemos hoy día prácticamente son todas heurísticas, es decir, encuentro un problema y construyo una solución. Les voy a nombrar tres que seguramente van a conocer. La primera, el design thinking, que es este pensamiento visual, ¿cierto? Donde de diseño, que partimos al principio en los primeros pasos, encontrando un problema, empatizando para construir luego una propuesta de solución. El Model Business Generator, también el famoso Canvas, yo creo que varios de ustedes ya hicieron su Canvas alguna vez, es sumamente heurístico, es decir, te requiere conseguir un problema para entender cuál es tu propuesta de valor para construir una solución para ello. Y incluso una tercera herramienta que se está usando mucho y hace un rato en el mundo del emprendimiento es el Lean Startup. Lean Startup es súper eso, y el Canvas de Lean Startup incluso hace algunas modificaciones al Canvas del Model Business Generator, poniendo la necesidad y la solución dentro de las cajitas de estos módulos. Entonces, todas esas herramientas son súper heurísticas, ¿ya? Y que nos permiten entregar soluciones. En el mundo de las empresas, las industrias creativas construyen varias soluciones para otras industrias, ¿no? Aquí estoy mostrando una imagen que aparece en el mapeo de industrias creativas del año 2014 de Chile. Y está bien interesante porque ahí te puede mostrar los distintos sectores de la industria creativa y cómo, de alguna manera, vinculando con mayor o con menor impacto, se va constituyendo en soluciones para la salud, el entretenimiento, el turismo, la gastronomía, comunicaciones, retail, construcción y otros, ¿no? Entonces, estamos, por un lado, en el mundo de la construcción de soluciones a necesidades específicas. Bien, pero en el año 2015 hicimos una investigación que nos dio luces de otra forma de construir una propuesta de valor, de otra forma de construir sostenibilidad económica. Hicimos este libro, Prácticas de Emprendimiento Creativo y Cultural en América Latina, donde trabajamos con más de 90 emprendedores creativos de 12 países de Latinoamérica para conseguir buenas prácticas, ¿no? Cómo estaban solucionando cosas estos emprendedores en estos distintos países. Conseguimos más de 40 prácticas, pero de ellas, las 10 que eran más recurrentes y semejantes, es decir, que eran similares tanto para un emprendimiento en México como un emprendimiento en Chile o en Argentina o en otro, o Brasil, esas las convertimos en una especie de manual de hágalo usted mismo, un manual de cortapalos también se le puede llamar. Este libro, que por cierto también está gratis, si alguien lo quisiera tener, me puede escribir a contacto@planeas.com, ¿ya? Planeas, así como mi polera, planeas, ¿no?
contacto@planea.com se lo podemos enviar y van a darse cuenta que de las 10 prácticas que pudimos indagar y encontrar, encontramos una especial que la verdad que por más que buscamos literatura, documentación de esta práctica en sí misma, no encontramos nada, fíjense, y era esta manera de diversificar las ofertas. El 70 y un poco más del 70% de los emprendedores que pudimos escanear, que por cierto todos llevaban más de 3 años, eso no lo dije, todos estos emprendedores tenían más de 3 años, por lo tanto habían conseguido sostenibilidad económica, no habían muerto su emprendimiento en el Valle de la Muerte, que se le llama en emprendimiento. Eh, Todos, el 70% de ellos y un poco más, tenían 5, 6 y hasta 7 formas de generar ingresos, pero de un mismo núcleo. Es decir, tenían un mismo concepto y ese concepto lo convertían en 7 o 5, 6 modelos de ingresos distintos. Y ahí dijimos, encontramos algo que no está estudiado y nos dimos cuenta que era un fenómeno natural, a lo menos en estas empresas creativas. Y quisimos saber si era un fenómeno natural también para otras empresas, ¿no? O para otros emprendedores. Y buscamos emprendedores digámoslo así, líderes de la industria de la creatividad. Y uno de esos, por supuesto, pasamos por Disney y nos dimos cuenta rápidamente que Disney esto lo hacía de siempre prácticamente, por lo menos de los años 70, 80 ya estaba diversificando, es decir, construía un personaje y ese personaje ya estaba en merchandising, ya estaba en la industria editorial, no era solamente la película, estaba en series de televisión en muchas partes. Algo que se le podría llamar, o algo muy parecido a la transmedia, ¿no? Muchos de ustedes seguramente conocen lo que es la narración transmedia, pero sin embargo, la narración transmedia, solamente para hacer el hincapié en esto, o la narración transmedial, habla de los multicanales, estar en muchos canales a la vez. No trabaja el tema del modelo de ingreso, modelos de negocio. Y nosotros nos dimos cuenta que no solamente se podía estar en muchos canales, sino que también en modelos de negocio diversificados. Vimos Lucasfilm también, que era un referente. De hecho, para los que no saben, Lucasfilm ha vendido ha generado el doble de ingresos en la venta de juguetes de Star Wars que en la venta de entradas al cine. Entonces, claro, nos fuimos dando cuenta que había un fenómeno natural en esto. Y una de las investigaciones que más me gustó y que yo siempre digo mi musa inspiradora fue David Bowie. David Bowie, más de 15 formas de generar ingresos, a lo menos las formas que están eh, documentadas, ¿no? David Bowie no solo fue músico, compositor, sino que también fue productor musical, actor de cine, pero también tuvo compañía de teatro, tuvo un juego, uno de los primeros videojuegos que se demoraba casi 8 horas en cargarse el videojuego en los años 90. Estuvo también Placement, hasta el día de hoy tiene 2 páginas importantes, que es Bowie Store, donde puedes comprar merchandising de él, y también está bowieart.com, donde tú puedes comprar sus obras, porque también era artista plástico, es decir, hacía dibujos, pinturas. También a fines de los años 90 hizo un golpe a la cátedra, como se le podría decir, con la venta de los bonos Bowie, donde vendió más de 55 millones de dólares en un solo mes. Eso significó que, aburrido de cómo funcionaba la industria en ese momento, que era que querías grabar un disco, te pasaban regalías para gastarte en ese disco, te gastabas casi toda la plata o un 70% en la producción y la difusión de ese disco, y al final las regalías que te recibías de la venta de esos discos prácticamente no las veía porque le pagaba muy poco y lo que le iban a pagar ya se lo habían anticipado. Entonces, molesto con ese modelo,
él decide, junto con sus asesores, abrir una empresa con acciones en la bolsa para ver si podían cambiar en definitiva, podían cambiar al sujeto que lo financiaba, que eran los sellos discográficos, y por qué dijo, ¿por qué no lo financiamos por gente que quisiera comprar acciones? Explotó ese modelo, fue impresionante, 55 millones de dólares en un mes. Y lo interesante es que muchos de los inversionistas, como muchos de los que compran muchas de las cosas que están ahí, no creían, en realidad no sabían si estaban haciendo un negocio, un buen negocio o no, pero sí sabían que querían estar cerca de David Bowie. Y entonces esa forma de estar cerca lo hacía querer comprar bonos porque podían decir después, tengo bonos de Bowie, ¿no? Había un asunto de reputación, había un asunto también de construcción de un fans que quería estar ahí. Bueno, la industria de la moda estuvo también en placement, la propiedad intelectual, por supuesto que cada vez que vendía algo o se sincronizaban sus materiales en publicidad o en televisión. Y incluso tuvo también BowieNet, es decir, fue proveedor de Internet, así como claro, Entel, WOM, eh, y Movistar o Telefónica para tratar de nombrarlo a todos. Y, pero la gracia de esto es que a ti te daban un email que era bowie.net. Entonces podías tener alejandra@bowie.net. Y la gente se volvió loca, quería, como el amor a Bowie era tan fuerte, toda la gente se volcó a tener a bowie.net como un proveedor de Internet. No solamente creó una radio y creó los mails para la gente, una radio online, una de las primeras radios online, si es que no fue la primera, sino que también hizo algo maravilloso. Convirtió su plataforma en una plataforma de gestión de fans, es decir, gestión de público. Eso fue tanto el impacto que logró con ello que incluso otros artistas como Madonna le compraron esta plataforma para poder gestionar sus propios fans. Entonces, imagínense el mundo de Bowie, que él como un valor al centro de todo esto, ¿no? Ya le vamos a llamar, le vamos a poner nombre a eso, pudo construir una diversificación de ofertas. Pero lo más interesante de todo esto, que cada una de esas ofertas tenía valor, no valor en sí misma, sino que valor en Bowie, ¿no? Y eso hacía que la gente lo pudiera mantener y querer. Bueno, 31 minutos aquí en Chile es algo muy similar también. Tenemos un concepto al centro de todo, que es 31 minutos, y tenemos luego radios, ¿no? Como rayos, se entiende el radio como del centro de la circunferencia hacia el perímetro. Tenemos las distintas ofertas que construye 31 minutos. Tiene 14 y 15 formas de ingreso distintos. Y cada una le retribuye a su sostenibilidad económica, que es lo interesante de esto. Y si se van fijando, cada una de esas también funciona muy parecido a lo que mostrábamos con Bowie. Es decir, que hay un concepto al centro y en la periferia están las ofertas que toman valor y aumentan incluso su valor en la medida que aumenta el valor de lo que hay en el centro. Zumba Fitness, que es una marca, todos lo pueden conocer como una marca, ellos se relacionan o se reconocen como una familia. Y Zumba Fitness no solamente tiene esta franquicia, ¿no? En los gimnasios, que es donde más se conocen, tienen equipamiento deportivo, tienen un sello discográfico donde tienen música strong para hacer Zumba, tienen tienda, tienen Zumba para niños, para adultos, incluso tienen un crucero donde están 2 semanas los fanáticos de Zumba Fitness haciendo Zumba durante 2 semanas, imagínense, todo un mundo. Y solamente todos estos casos están, por supuesto, en un libro que ya les voy a presentar. Y para terminar, ahí tenemos un famoso meme de una gatita que murió este año, a principios de año, que se llama Grumpy Cat, ¿no? La gata Grumpy. Y que esta gatita, que se convirtió en un meme muy reconocido, y hay muchos artistas famosos se sacaron fotos con ella. Esta gatita generó 120 millones de dólares.
120 millones de dólares. ¿Cómo? Siendo influencer en Instagram, con licencias, con cine, tiene un store, una tienda virtual donde hay más de 890 productos, vi la última vez, y videojuegos, comida, perfume, un café, libros, etcétera. Giras que hizo durante todo Estados Unidos, 120 millones de dólares. ¿Qué le quiero mostrar con todo esto? Bueno, les quiero mostrar dos cosas. Primero, que la diversificación de ofertas es propia de las economías creativas, es natural. Por lo tanto, es un fenómeno que tenemos que entenderlo, tuvimos que estudiarlo y para que luego lo pudiéramos sistematizar, ¿no? Y segundo, que no existe solamente la propiedad intelectual, que es muy importante, por cierto, y vamos a hablar de eso en algún minuto, sino que también existe un concepto que está en el centro, que le vamos a llamar unidad creativa. Todo esto que les estoy mostrando es parte de este libro que se llama Diversificar, que fue lanzado hace un poco más de 3 meses y que lo pueden descargar lo pueden descargar en librodiversificar.com de forma gratuita, porque estamos haciendo una versión corregida y extendida que probablemente ya se empieza a vender tal vez por editorial. Si hay alguna editorial por ahí que le interese. Y así que, por favor, chicas, chicos, entren a www.librodiversificar.com para que lo puedan descargar gratuitamente en unos días más. Y bien, en este libro pudimos exactamente hacer eso, investigar, sistematizar y convertir en un método este fenómeno natural. Lo primero es entender que al centro encontramos algo que era distinto a la propiedad intelectual, distinto a la construcción de una marca incluso, sino que es un algo que conecta emocionalmente con los públicos. Y esa conexión emocional con los públicos o ese algo, esa entidad, le llamamos unidad creativa. Unidad creativa porque básicamente es esa unidad que le da valor a todo lo demás. Pero la gente cuando compra, cuando busca vincularse, no se busca vincular con los productos o las ofertas que hay a su alrededor, sino que con esa unidad creativa. Entonces, pero muy, muy importante, ustedes, publicistas, productores, ustedes son generadores de unidades creativas. Y esa unidad creativa es la que tiene el vínculo emocional con el público. La gente no está comprando las cosas que están alrededor, sino que está comprando realmente a la unidad creativa. Y por lo tanto, es importante entender que desde ahí salen todas las ofertas, ¿no? Yo sé que de una forma muy natural lo hacen hoy día. Solamente, y no estamos inventando, hasta aquí no estamos inventando nada, está todo inventado. Estamos básicamente entregándole una sistematización de lo que ocurre como un fenómeno natural en las industrias creativas. Pero entonces, ¿qué nos pasa aquí con el señor Teodoro Levitt, que por cierto marcó hito durante mucho tiempo? ¿Ya? Donde decía, la gente no compra productos, sino que compra soluciones. Bueno, podríamos decir hoy día, a ciencia cierta, que hoy día los públicos no compran soluciones, sino que compran emociones. Y esto es fundamental. Esto cambió. ¿Cuándo cambió? Cambió cuando la sociedad se convirtió desde una sociedad sólida a una sociedad líquida, como lo expresó un filósofo llamado Zygmunt Bauman, que también falleció hace muy poquito, qué pena. Dejó varios libros así, y justamente hablaba de la modernidad sólida versus la modernidad líquida. Y cuando estábamos en la época de la modernidad sólida, como comprábamos soluciones, entonces las cosas duraban y las dejábamos envejecer con la familia, como por ejemplo un automóvil. Yo no sé cuántos de ustedes lo vivieron, pero yo me acuerdo en mi casa cuando era niño, teníamos un automóvil y ese automóvil envejecía con nosotros. Estuvo años hasta que ya no funcionó más, hasta que dejó de ser funcional. Y ahí recién se cambiaba o lo que fuera, ¿no? Hoy día las cosas ya no las cambiamos por funcionalidad, las cambiamos porque queremos cambiar la experiencia, queremos renovar esa experiencia. Por ejemplo, el celular o el mismo automóvil lo cambiamos cada 2 años.
el celular se cambia cada 18 meses. ¿Por qué? Si te sigue funcionando para comunicarte, ¿no? Porque cambió también nuestra sociedad y el consumo cambió con ella también. Pero también hay que entender que ese consumo emocional tampoco es, no lo quisiera yo demonizar, sino que todo lo contrario, lo quiero humanizar, ¿ok? Porque lo importante detrás de esto no es el consumo en sí mismo, sino que es la conexión emocional que hay. Y esa conexión emocional es con las unidades creativas, como este señor David Bowie y sus fans, ¿no? Cuando hablamos de conexión emocional, estamos hablando claramente de emociones. Y cuando hablamos de emociones, no sé si lo sabían, pero el repertorio de emociones de los seres humanos supera las 500 emociones. Tenemos más de 500 emociones, somos emociones con zapatos, ¿no? Eh, y tal vez eso nos hace definitivamente diferente a todos los otros animales que sí tienen emociones, hay emociones universales que compartimos con ellos. Ya lo decía Darwin en el libro que escribió sobre las emociones justo después de la evolución de las especies, ¿no? El origen de las especies. Eh, Más de 500 emociones. Entonces, lo importante es entender, primero que todo, con qué emoción se conecta tu unidad creativa con sus públicos. Eso es muy importante porque es esa la verdadera propuesta de valor. También lo vamos a ver en un minuto. ¿Y cómo funcionan estas emociones? Es que es lo más interesante. Funcionan a través de un mecanismo que se llama la empatía. Empatizar no es ponerse en los zapatos del otro solamente, ya eso es como una frase cliché y muy sintética. Empatizar es un proceso mucho más interesante y mucho más eh, valioso. Empatizar es reconstruir la fórmula de la emoción que tú ves en el otro, reconstruirla en ti. Es más que ponerse en el lugar del otro, es sentir lo que el otro siente. Y eso funciona a través de una neurona muy especial que se llama la neurona espejo. Pero las emociones son también fórmulas químicas. Y esas fórmulas químicas que se dan en la amígdala cerebral son interpretadas por nuestros gestos. Y los sentidos del otro pueden leer estas fórmulas químicas. Y luego, a través de la empatía, ¿no? La leen como si fuera un código, la neurona espejo la decodifica y le dice a nuestra amígdala cerebral, mira, esta es la fórmula, 2% de esto, 5% de esto otro, 38% de esto, y convierte eso en un sentimiento o una emoción que la compartimos con el otro. Aquí podríamos ver lo que es muy peer-to-peer, o sea, persona a persona, pero sin duda que esto pasa también de manera virtual. Por ejemplo, imagínense en un partido de fútbol de un mundial de fútbol. Imagínense cómo la neurona espejo funciona primero con el plantel de fútbol, ¿no? Con los jugadores, cómo están conectados emocionalmente, involucrados, vinculados entre ellos. Luego, imagínense el estadio entero con toda la gente que está alrededor, cómo siente también la emoción que le transfieren esos jugadores a ellos. Y luego, imagínense los 10 millones de personas que están viendo este juego por televisión, armando la parrilla, ¿no? Y haciendo todo eso y sintiendo la misma emoción. Esas son bombas de oxitocina, de serotonina, de dopamina y varios químicos que tenemos nosotros que son transferidos a través de la empatía. Esto es muy importante porque en publicidad, por supuesto, que se ocupa muchísimo, ¿no? Y el storytelling es un muy buen ejercicio para transferir la empatía. Pero imagínense entonces cómo sus unidades creativas deberían ser capaces de transferir las emociones para que puedan luego aumentar el valor de sus ofertas. La retribución económica. ¿Cómo estoy de tiempo? Estoy bien. Me quedan 7 minutos prácticamente.
Alex, si tienes que extenderte un poquitito más, termina tranquilo. De ahí tenemos varias Ya, preguntas. vale. Entonces, con mayor razón tenemos que terminar rápido si tenemos buenas preguntas. Pero yo creo que voy a andar bien, Alejandra, gracias. Retribución económica. La retribución económica es algo sumamente importante porque el público nos retribuye de varias formas. Una forma en el arte, ¿no? Es retribuir a través del aplauso. Otra forma es retribuir a través del compartir, a través de visualizar y todas estas métricas nuevas que tenemos en las redes sociales. Y otra forma también de retribuir es comprando. Es una forma de entregar el dinero, es una forma de abrir su corazón y su presupuesto a ti comunidad creativa. Si tú eres si tú eres un artista o a tu obra, si estamos hablando de un personaje o de tu obra, ¿no? Cuando conecta emocionalmente, está dispuesto a retribuir económicamente. Entonces, y esa retribución económica es una forma de devolver el afecto. Entonces, quiero detenerme aquí solamente 10 segundos para decir que la retribución económica es un acto casi religioso. Es un acto de fe donde la gente dice, hey, yo creo en ti y por eso, entre todas las cosas que yo gasto mi presupuesto, en los gastos básicos, en el crédito, en la universidad de mis hijos, en el pago de la hipoteca, del hipotecario y todas esas cosas, también le doy un espacio en mi corazón para ti y en mi presupuesto. Eso nos hace súper responsables, ¿no? De lo que estamos, este, de lo que nosotros estamos proponiendo o estamos prometiendo. Así que es muy importante la retribución económica en este juego y en este vínculo emocional. Y para terminar de entender por qué la diversificación en la economía creativa funciona, especialmente cuando estamos hablando de público, es que cuando descubrimos esto dijimos, ahora sí, entendemos de qué se trata. Y les voy a poner un caso, que es el caso de Sir Paul McCartney, ¿no? Que muchos de ustedes deben conocerlo. A mí me encanta hablar de Paul McCartney porque me encantan los Beatles. Y con mi papá de siempre, ¿no? Discutimos. Yo creo que muchos de ustedes van a sentirse reflejados con esto. ¿Cuáles eran los mejores discos? Si la primera mitad o la segunda mitad. No, la primera mitad, Help y todos esos discos maravillosos. Y yo considero que la segunda mitad con Abbey Road, con Sánchez Pepper, y así nos pasamos horas escuchando música y disfrutando y vinculándonos emocionalmente también con mi papá. Y entonces, eh, Paul McCartney tiene más de 14 millones de seguidores en las redes sociales, pero piensen que también hay una brecha tecnológica con sus fans, porque Paul McCartney tiene también seguidores que no son millennials, ¿no? Que ya tienen una edad distinta a los que están conectados todo el tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que esos 14 millones pueden ser muchísimos más los que están ahí. Pero sin embargo, muchos de ellos escuchan a Paul McCartney, se declaran seguidores, se declaran amantes de su música, pero no pagan un peso por Paul McCartney. Sin embargo, lo escuchan en plataformas streaming como Spotify o como YouTube, ¿no? Y le van dejando de alguna forma un rastro que se convierte en regalías para Paul McCartney. Un poco más arriba hay muy pocas personas, ¿ya? Muy pocas personas que están dispuestas a pagar hasta $30 o sea, entre 20.000 pesos y tal vez hasta 50.000 pesos para comprarse un artículo oficial de Paul McCartney, como la polera, el disco, el Blu-ray, una gorra, ¿no? Pero son muy pocos. Esa pirámide debería ser muy así, muy agachada. Más arriba hay muchísima menos gente ya que están dispuestos a pagar entre 50.000 pesos y 500.000 pesos y tal vez más en ir a un concierto de Paul McCartney. La última gira que hizo Freshen Up de Paul McCartney, hubieron 930.000 personas que pagaron en promedio $140 entre lo que eran las más baratas y las más caras.
estamos hablando de un 3% tal vez de todos los fans, y tal vez menos. Y en la punta de esta pirámide están las personas que están dispuestas a pagar $3.000, más de 2 millones de pesos chilenos, para estar en el meet and greet con Paul McCartney y estar 30 segundos con él, darle la mano, ¿cierto? Sacarse una foto, que escuchar un par de palabras directamente a él y irse en las nubes sintiendo que hicieron lo más importante de su vida, ¿no? Estar con Paul McCartney 30 segundos. Si se dan cuenta, la conexión emocional que tiene ese público con esa unidad creativa llamada Paul McCartney es exactamente la misma. Es exactamente las mismas emociones y la misma conexión, pero cambia la forma de retribuir económicamente, cambia la disposición a pagar porque tienen unos con otros. Y eso, en medida que esa conexión emocional es más intensa, más están dispuestos a pagar. Entonces nos damos cuenta que podríamos tener, como ejemplo, aquí puse 4 niveles, ¿no? 4 niveles de una pirámide, podrían ser más o podrían ser menos, pero está bueno imaginarse 4 niveles porque nos da también la posibilidad de diferenciar enormemente las disposiciones de pago. Y esas disposiciones de pago cambian y cada una es distinta. Entonces, aquí es donde uno pregunta, ¿por qué si las disposiciones de pago de los públicos son diferentes? ¿Por qué queremos venderle a todo lo mismo? ¿No? ¿No les parece extraño eso? Generalmente nos pasa eso, queremos venderle a todo lo mismo, siendo que nuestros públicos están dispuestos a pagar distintas cosas. Este es el core, la esencia de la diversificación. Nuestros públicos tienen diversas formas de retribuir económicamente, por lo tanto, no podemos tener una oferta única para todos. Debemos diversificar esa oferta. Bueno, para ir cerrando, encontramos que una unidad creativa tiene a lo menos 5 formas de diversificar la oferta, ¿no? De la regalía de derecho a autor, la experiencia presencial, el producto propio, el licenciamiento, que todo lo que trae detrás merchandising, franquicia, representación, y la recaudación de fondos, que también es importante, como las donaciones. Y las donaciones, si le hace doble clic, por ejemplo, te encuentras con el crowdfunding, te encuentras con la responsabilidad social empresarial, te encuentras con las donaciones culturales, ¿no? Y te encuentras con subsidios y etcétera. Bien, si traslapamos estas 2 últimas láminas en una misma, nos damos cuenta que sí se puede diversificar y se puede diversificar incluso de esta manera, ¿no? Poniendo en primer nivel todo el mundo de las regalías, donde la gente prácticamente no está dispuesta a pagar, pero al consumir de manera free, te van dejando un rastro en monedas. Los licenciamientos, ¿cierto? Un poquito más arriba, donde están los productos, como les mostraba, todo el merchandising. La producción propia, que es un vínculo mucho más cercano. Y finalmente, la experiencia presencial o la experiencia única. Mientras más única, mayor va a ser esta disposición a pagar. En el libro proponemos un método, ¿cierto? Un método para poder hacer el brainstorming de esta oferta. Proponemos también cómo viabilizar esta oferta, poder evaluarla, ver cuáles son más viables y cuáles no. Y un poco también este canvas o este lienzo que nos permite mirar en dónde estamos en la oferta y cómo escapar del primer cuadrante que le llamamos, que es cuando estamos vendiendo algo de una experiencia muy única, pero con una disposición de pago muy baja. Bueno, los invito a ver el libro, ¿cierto? Ya a poder indagar mejor esto con más tiempo. Y finalmente mostrarle que las unidades creativas también pueden trabajar de manera colaborativa. Esto es muy importante, porque si ustedes son productoras, podrían entender que dentro de una productora o dentro de una empresa de publicidad, yo siempre digo, y le decía a Alejandra la otra vez, siento que en la publicidad trabaja con todos los sectores creativos, es como la antología de la economía creativa o de la industria creativa. Podrían perfectamente pensarse cómo estas unidades
que son unidades creativas, pero también tienen una unidad productiva. Por ejemplo, un músico en sí mismo es una unidad creativa, pero también es una unidad productiva porque es un compositor, tiene su máquina y todo. Imagínense un desarrollador de videojuegos o un audiovisualista. Si se juntasen varias unidades creativas de una manera organizada, pensando en la construcción de oferta, entonces entre todas podrían construir diversificación de sus ofertas de manera, ¿cierto?, de co-creación y colaborativamente. Esto tiene para más, tal vez, pero quería dejarlo ahí puesto porque probablemente si son capaces de convertirse en enjambres de unidades creativas, podrían entrar incluso inversionistas ahí y invertir en un portafolio completo, ¿no?, de unidades creativas. Bien, pero quisiera terminar, y ya ahora sí que termino, con esto, ¿no? La propiedad intelectual, que es, digámoslo así, que es efecto de esta unidad creativa y como una oferta vamos construyendo distintas unidades, propiedades intelectuales, entenderla como el patrimonio del creativo, ¿no? Entender que ese patrimonio y ese patrimonio no solamente funciona como un bien raíz, sino que también funciona como patrimonio para el agricultor, que es la tierra, o para un fabricante, que son sus máquinas. El patrimonio del creativo es la propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual puede aumentar su valor, podría tener plusvalía, igual que los bienes raíces. ¿Cómo? Con esa unidad creativa, conectando emocionalmente y generando cada vez un fortalecimiento en esa conexión emocional con sus públicos. Ese es el mensaje y termino diciéndole piensen radial, ¿ya? Para que diversifiquen su oferta y consigan sostenibilidad económica. Les dejo ahí mis datos para que puedan conectarse conmigo. Yo encantado, conversamos todo lo que quieran y si quieren el otro libro me lo piden también ahí alex@planea.com y este libro Diversificar lo pueden descargar en librodiversificar.com. Alejandra, he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Tremendamente interesante tu presentación. Gracias. En primer lugar, porque ponemos la creatividad en un contexto que a nosotros como asociación de agencias de publicidad, cuya misión es conectar la creatividad con los negocios, con la marca, con las empresas, es un territorio que a nosotros nos parece tremendamente interesante y que por un lado busca derribar el mito de esta creatividad que nace como del chispazo, del ingenio, del momento, de quizás alguna sustancia específica, esta cosa del creativo que es un poco más volado, más etéreo, y lo conecta con una cosa que es súper interesante, convertir a la creatividad en un patrimonio, en un activo, que tú acabas de terminar diciendo que en la medida de que este activo se logre conectar a través de las emociones, que yo creo que es la gran ventaja y el gran valor que tiene la creatividad como motor de desarrollo, en la medida que tú te conectas con las personas, con esas emociones, esa creatividad puede convertirse en un activo, en un patrimonio que generalmente genere una actividad económica, genere plusvalía y le rente al creativo económicamente lo que en general hoy día nosotros llamamos como la gran brecha que tienen las industrias creativas con el mercado, por decirlo así. Hay un tema de visibilizar este valor, de ponerlo en un contexto económico y tratar de destruir un poquitito este estereotipo de que vender la creatividad es venderse al mercado y eso es como mal visto, es casi un pecado. Entonces, me parece tremendamente interesante y tengo personalmente muchas preguntas, pero quiero partir rescatando también las preguntas de nuestra audiencia. Denise Castillo pregunta, en estos tiempos donde el dinero es más escaso, ¿las personas comprarán emociones o solamente buscan el precio y la solución más funcional? Sí, bueno. ¿Hay espacio para la creatividad con las emociones hoy día en un contexto económico tan complejo? Siempre, siempre. Y hay varios casos. Gracias, Denis, por la pregunta. Voy a tratar de ser sintético. Es cierto que estamos en un momento súper especial, súper único, ¿no? O sea,
una pandemia a nivel mundial lo cambia todo. De hecho, nosotros, le contaba la vez pasada a Alejandra que estuvimos a punto de no lanzar el libro, porque lo íbamos a lanzar por ahí por noviembre, tuvimos el tema del estallido social, luego en marzo pandemia, ya en abril nos dimos cuenta que teníamos que lanzarlo porque no iba a haber un mejor momento, ¿no? Y esto se va a alargar un rato. Y es verdad que en esa medida van bajando las necesidades, se van haciendo más básicas, pero imagínate la pirámide de Maslow, ¿no? Donde en la base de esa pirámide están las necesidades más fisiológicas y en la punta las más afectivas o emocionales. Por supuesto, esa pirámide se fue bajando, o más bien dicho, las necesidades fueron fisiológicas, están subiendo. Pero sin embargo, yo te diría que hay mucha gente que está apoyando a artistas en sus live y que tienen poco dinero, pero si tienen 5 lucas, por decir, 10 lucas, la están poniendo porque saben que también su artista está con un problema y están compartiendo. Te pongo otro caso, y esto va a pasar siempre. Imagínate un par de calcetas, ¿ya? Una blanca, totalmente blanca para tus hijos, ¿no? O para tu hija, o para tu nieta, o tu sobrina, que sea. Una calceta blanca y otra calceta con Harry Potter o con cualquier otro personaje que le llama la atención a tu hija o a tu nieta. Díganme realmente cuál comprarían al final, aunque tuviera un precio un poquito mayor. ¿Cuál terminarían comprando? ¿Ah? La que tiene la conexión emocional. Entonces, siempre la conexión emocional toma la decisión. De hecho, las decisiones de compra son siempre emocionales. Hay un libro que se llama El error de Descartes, de Damasio, que también fue muy interesante haberlo leído porque ahí plantean cuando las personas tienen un problema tienen una enfermedad o un accidente con el córtex prefrontal, que es donde están las emociones, donde se fabrican las emociones. Y cuando la gente queda sin emociones, ¿no? Hay enfermedades que te dejan sin emociones. Y cuando ocurre eso, la gente empieza a tomar decisiones pésimas, muy malas. Y ese libro está lleno de explicaciones de cómo las emociones toman las decisiones finalmente. La decisión racional como tal no existe, ¿ya? No existe, es una quimera, es una metáfora, porque la decisión, por más racional que sea, siempre está involucrada la emoción detrás. Así que sí, siempre va a estar, y siempre ha estado en realidad. Gracias, Alex. Yo creo que hoy día, en un contexto donde la gente además, no solamente vivimos una crisis económica, sino que estamos viviendo una crisis institucional tan importante, yo siento que hoy día hay una oportunidad para conectarse emocionalmente con las necesidades de las personas desde lo más profundo de estas personas. Y ahí la creatividad tiene un rol fundamental. O sea, hoy día los productos, las soluciones que se están entregando a nivel del marketing, que es lo que nosotros vemos, son bastante genéricas y no generan una empatía con las personas desde lo profundo de sus inquietudes. Entonces, hay espacio para nuevos desarrollos creativos, donde efectivamente uno pudiera ir en el tiempo construyendo y rentabilizando estos modelos de negocio que tú estás proponiendo. Me parece que yo lo veo al revés, veo que hoy día tenemos más oportunidad que nunca de poner la creatividad en su valor y en su dimensión real, pero esta creatividad que plantea, que se conecta con el mercado, que interrelaciona contenidos y que co-crea contenidos. Creo que hay una oportunidad súper importante de transformación de los mercados, de las empresas, de los negocios hoy día con la creatividad, como un elemento súper relevante. Sí. Perdona, Camila pregunta por el libro, se llama El error de Descartes, de Damasio. Perdona, Alejandra. Buenísimo, buenísimo. Karina Zapata te pregunta, Alex, ¿cómo comienzas a construir este núcleo creativo de la unidad creativa? Buena pregunta. Yo creo que parte es la esencia del trabajo del creativo, ¿no? Es su obra. Y su obra siempre va a ser, aunque sea a sí mismo. Cuando se hace a sí mismo, el artista también es obra de sí mismo, ¿no? Y entonces es su obra. Lo interesante,
más que la creación, es cómo construimos los puentes que nos vinculan al público. Nuevamente volvemos al mismo punto, ¿no? ¿Cómo conectamos eso? Y tiene que ver con qué emoción estamos conectando. Ya explicaba 500 emociones, que sale también en el libro El universo de las emociones de Vizquerra, Rafael Vizquerra. Tuve la oportunidad de conocerlo por mail y tener un par de conversaciones con Rafael. Y entonces, ahí lo interesante es saber con qué emoción estás conectando. Y cuando te pregunto con qué emoción, es importante entender que la respuesta no la tenemos nosotros, que la respuesta la tiene el público, siempre. Siempre la respuesta la tiene el público. Y le pongo un ejemplo. Unos chicos músicos ya que estuvimos asesorando, nos decían, le preguntamos, ¿con qué emoción conectas con tu público? Y ellos decían, no, queremos conectar con el tema de un mensaje social, con todo esto que está pasando, que se sientan como una familia con nosotros y que ese mensaje lo represente y todo eso, y lo hacemos a través de una música que también es como con buena onda, hacen un pop rock, ya bien perfecto. ¿Y qué tal si le preguntamos a tu público qué piensan, ¿no? ¿Con qué emoción hicieron el ejercicio? Le preguntaron en redes sociales, chicos, chicas, ¿con qué emoción conectan con nosotros? Y al final, ninguno dijo que se conectaban con esta situación de un mensaje social ni nada. Se conectaban con ellos porque eran buena onda y porque eran lo que más se le reflejaba, que me llamó mucho la atención, era, ustedes son el tipo de amigo que nos gustaría invitar a nuestra fiesta, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que es esa la emoción, te estás dando cuenta también que la unidad creativa en sí misma la va construyendo tu público. Ellos también te van diciendo cómo es. Ahora, si a ti no te gusta para dónde va, tendrás tiempo para ir construyendo una orientación. Pero parte de esto, el principio de todo esto, parte con lo que el público ve o con lo que el público siente de tu unidad creativa. Entonces, siempre pregúntale a ellos cuando cada vez que tenga una unidad creativa, qué onda, cómo conecta, ¿no? Y para ir construyendo y fortaleciendo ese vínculo. Qué interesante lo que tú dices, Alex, y qué importante y qué tan obvio es, pero por lo mismo se nos olvida. Nosotros también desde la creatividad que tiene que ver con las marcas, con la comunicación, siempre tenemos que pensar que tenemos que conectar con lo que la audiencia o la demanda o el público es lo que espera de nosotros, no con lo que nosotros pensamos que espera. Y muchas veces eso no coincide. Y si no nos damos cuenta de eso, empezamos a dejar de ser relevantes. Entonces, la creatividad desde el punto de vista más artístico, más cultural, también parte de que el artista entienda que hay un público que tiene expectativas emocionales sobre esa creatividad. Entonces me parece súper interesante. Totalmente, sí. Quiero ahora preguntarte la pregunta de Caroline Honeman. ¿Cuál es el mejor paso para cuidar nuestra propiedad intelectual? Súper importante pregunta porque además tú terminaste tu presentación diciendo que la propiedad intelectual es el patrimonio del artista y eso es lo que te da en el fondo la posibilidad de tener un activo desde la creatividad. ¿Cómo se parte cuidando eso? Muy importante, gracias por la pregunta. Me quiero ir un poquito más atrás, si me permiten, con esa pregunta. ¿Sabían que en Latinoamérica solo el 6% de los creativos monetizan su propiedad intelectual? Apenas el 6%. ¿Y eso por qué? Porque primero no hacen un registro de la propiedad intelectual. No hacemos registros, somos muy malos registrando nuestra propiedad intelectual. Y registrar es bastante económico cuando es una obra. ¿Ah? Más complejo y más caro es cuando es una marca, que eso debería ser, no sé por qué, no se hace más fácil. Bueno, sí sé, algunas cosas son técnicas porque tienen que ver con registros internacionales. Pero el punto es que solamente el 6%, si en Chile tuviéramos una capacidad, y esto, Alejandra, es la invitación que te decía la otra vez, si tuviéramos una capacidad, una campaña donde pudiéramos primero decirle a nuestros creativos, mejora tu registro, haz más registros, ¿no?
y podríamos hablar con Claudio Osa, que también lo van a tener, y podríamos tener ahí conversar con el Ministerio de Economía y para que haya ojalá un subsidio, un descuento, una rebaja, cualquier cosa. Aumentemos la cantidad de propiedades intelectuales o de registro. Y segundo, cuando ya lo hiciste, ya aprendiste a hacerlo, haz otro, ¿no? Es decir, cuadrupliquemos eso, pasaríamos en los rankings de innovación del país, pasaríamos de estar del número 40 y tanto a los 15 principales países de innovación. ¿Sabías tú? Hay una tarea ahí, que es una campaña que podríamos trabajar ahí con Achap y con Crechi. Bueno, pero respondiéndote, lo primero que uno tiene que hacer es entrar a la propiedad de derecho de autor, al departamento de derecho de autor, que está en línea, y tú puedes poner cualquier cosa que tú la puedas digitalizar, puedes ponerlo. Yo cuando escribí el libro, y como el libro, por cierto, íbamos haciendo talleres, íbamos haciendo muchas pruebas, hubieron más de 250 personas que pasaron en más de 20 y tantos talleres que hicimos en varios países, por cierto. Entonces íbamos como abriendo el libro a cada rato, ¿no? Como que cada rato los contenidos se iban haciendo más públicos. Y entonces yo cada 3 meses hacía un registro del derecho de autor. Y subía, pagaba 5 lucas, 5.000 pesos, hacía el pago por transferencia electrónica y a las 2 semanas me llegaba un registro de que eso estaba protegido por el registro de derecho de autor. Y hasta que terminé el libro final, que hice el último registro, y ahora cuando trabaje la extensión y las correcciones, voy a hacerlo nuevamente. Y van a ser 5 lucas más, ¿no? Entonces, está bueno, está súper barato hacerlo. Si tú tienes un guión, porque la publicidad también trabaja con guiones, si tienes una fotografía, si tienes un video, un audiovisual, tienes lo que sea, tú lo subes como archivo al registro de derecho de autor y ya desde ahí ya partiste. Ahora, cuando tú quieres construir luego una marca, por ejemplo, en el caso de nosotros es estrategia radial, que así se llama nuestra metodología que hay detrás de el libro Diversificar. Estrategia radial porque, ¿se acuerdan? Está el núcleo que es la unidad creativa y como radios se convierten en oferta, ese portafolio es una estrategia de radialidad. Entonces, estrategia radial la tenemos como una patente y pagamos la patente en el sistema de INAPI, ¿no? Ya esa ya salió más cara, ya salió como 300 lucas, una cosa así. Pero también me permite construir una marca como esta también, que también está la propiedad, en la marca, en el patente de marca, te permite construir una marca y no estar con problemas, ¿cierto?, de si estás haciendo una inversión detrás de eso. Si estás invirtiendo, o sea, lo primero que tienes que proteger es eso. Pero los mecanismos son súper simples, y ustedes van a tener un taller que les va a permitir eso. Pero primero que todo, lo primero, como paso 1, tú escribiste algo, tuviste una noche de inspiración, a las 4 de la mañana terminaste de escribir algo, ese mismo minuto, querida, ese mismo minuto puedes entrar a la página de derecho de propiedad intelectual o derecho de registro de derecho de autor, pagas 5 luquitas y en 2 semanas te llega un registro que te dice esto es protegido, el autor de esto es usted. Así es, gracias Alex. Efectivamente nosotros el 22 de septiembre o por ahí, ya les vamos a estar avisando, tenemos una charla, otro curso con Claudio Osa, que es el jefe del Departamento de los Derechos Intelectuales de la Unidad de Patrimonio, así que les va a contar. Hoy día en Chile hay un desconocimiento gigante, porque uno piensa que registrar propiedad intelectual es registrar patentes, y no es lo mismo, tampoco es lo mismo que registrar marcas, hay distintas instancias, y como bien dices tú, los procesos son súper simples, pero hay que darlos a conocer, así que los dejamos desde ya invitados a esa charla con Claudio Osa. Súper importante, porque esos activos, en la medida que uno los vaya protegiendo, los puedes también ir rentabilizando en el futuro. Así que muy interesante la pregunta de Caroline. Quiero ahora hacerte una pregunta de Carlos Enrique Concha. Dice, ¿la diversificación es aplicable para proyectos emergentes o solo es aplicable a proyectos que ya tienen un tiempo de vida
como 5 años o más. No, es aplicable para proyectos emergentes y para proyectos que ya están andando. Eh, la diversificación es un fenómeno natural, no es algo que se haya inventado. Lo que nosotros estamos planteando es que se puede sistematizar para llegar más rápido, ¿no? Eh, Interesante tu pregunta porque me hace acordar que la OMPI, que la Organización Mundial del Derecho de Autor, de Propiedad Intelectual, perdón, declara que existe un trabajo original, dice, hay un trabajo original, que es lo que le llamamos nosotros unidad creativa, y va evolucionando y mutando, ¿no? A distintas formas, ¿no? Entonces tiene como un factor tiempo, como que hoy día el trabajo original puede ser un libro, ¿no? Y luego el libro se convierte en una serie de televisión, luego la serie en revista, luego las revistas se convierten en un videojuego y así, como que habla de una mutación, de lo que yo personalmente después de esta investigación me doy cuenta que no es así. Primero porque eso te obliga a construir un ciclo en el tiempo, ¿no? Que como que va mutando. No tiene por qué ser así. Tú puedes en el día cero decir, ok, yo tengo aquí Alex Paredes sacó un libro que se llama Diversificar. El libro sale y el libro se vende, el libro impreso, el libro se regala el libro físico, hay una plataforma de donaciones, por cierto, Alejandra, la gente puede donar y ¿sabes qué? Lo dejamos solamente para declarar el ejercicio de diversificación y nos llegan el 11, como hay algo por ciento, no sé, como a 2% de las personas que lo descargan hacen una donación, fíjate. Qué interesante, porque pareciera ser que ni siquiera lo cuento, que hay una forma de donación. Ahora lo estoy contando para contar esto. Pero nace el libro con donación, con el tema de la venta, con los cursos, con una franquicia también, si hay universidades que quieren tomarlo. Y el libro no existía y existe inmediatamente con 5 formas de generar ingresos. Se puede. Justamente es, de eso se trata esto que estamos hablando y gracias porque me permite también ir textualizando, ¿no? Se puede, se trata de eso, se trata de que tengamos una unidad creativa, si supiste construir la unidad creativa, si supiste conectar emocionalmente, hazlo, pum, y saca inmediatamente 3, 4 formas de ingreso. No es necesario que te llenes 8, 10, no, 15. 15 la logró David Bowie cuando tenía 50 años. Entonces, pero puede ir de a poco, pero sí puede partir de inmediatamente con 3 o 4 formas de ingreso. Me recuerda mucho lo que tú estás contando al ejemplo de este artista brasilero, Brito, no sé si lo ubicas, que partió con su arte, que es un arte bien específico, con su Sí, el pintor, sí. claro, y a mí me tocaba ver objetos de diseño, incluso en algún minuto vi un Mini, dentro de la Mini, de la automotora, pintado completamente de Brito, maletas, y es una cosa que tú dices impresionante como este artista Claro. de una cosa muy propia, generó una diversificación de negocios que incluso fue capaz de involucrar a una marca como Mini en comprarle una licencia, que debe haberle pagado sus buenas monedas por ese tipo de diversificación. Claro, Eh, claro. Quiero aprovechar esa pregunta que te hizo Carlos Enrique para preguntarte, para poder generar estas estrategias de diversificación en un proceso que tú decías, un portafolio de oferta, que tiene que ser un trabajo colaborativo, de co-creación, sistematizado, ¿qué equipos o qué tipo de especialidades crees tú que son relevantes, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo se accede a financiamiento? Porque sabemos que una de las grandes brechas entre los creativos para poder desplegar y llevar esta creatividad hacia el mercado, hay un tema de financiamiento que muchas veces frena incluso esta creatividad desde el punto de vista de pensar en una diversificación. Entonces, la pregunta tiene como dos lados. Uno es, ¿cómo uno debiera conceptuar un trabajo colaborativo? ¿Cómo debiera ser ese equipo multidisciplinario? Y por otro lado, ¿cuáles son los accesos a financiamiento? Tú algo mencionaste en tu presentación, pero creo que vale la Sí, pena preguntar un poquito más. sí. También el acceso a financiamiento puede ser diversificado. Eh, yo me imagino lo siguiente, cuando llegamos al final del libro, cuando nos dimos cuenta
que el trabajo colaborativo era fundamental para poder diversificar. Nos dimos cuenta que había todo un mundo que era otro libro que teníamos que empezar a trabajar rápidamente, porque nos dimos cuenta que diversificación y trabajo colaborativo estaban súper de la mano, así como unidad creativa con la conexión emocional, ¿no? Eran como vínculos muy potentes. Y nos imaginamos los hubs creativos, los cowork, estos lugares donde se puede trabajar en conjunto, con estructuras radiales, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que se pueden construir unidades donde la pregunta es, si estamos produciendo, por ejemplo, si somos una productora como 31 minutos, entonces está súper claro lo que necesita. Necesita alguien del mundo editorial, alguien del mundo de la programación de videojuegos, alguien del mundo audiovisual, alguien del mundo de la música, y ahí como puedes construir como por lo menos 4 o 5 de ellos, y puedes construir una love mark, ¿no? Una marca amada o un personaje amado, ¿no? Y entonces cuando te das cuenta que puedes construir esas unidades, cada uno de ellos también pueden tener sus propias unidades creativas. Entonces se convierte en este trabajo colaborativo. Al tener ese trabajo colaborativo, la pregunta ahora es, ¿cómo lo financiamos? Bueno, yo soy muy pro subsidio, pero también entiendo que los subsidios nos van cambiando bastante la dinámica, ¿no? Yo trabajo mucho con Corfo, tenemos una relación con Corfo añosa y muy buena, pero también he visto mucha gente que tiene un capital semilla, que entra con un sueño, pero la mecánica burocrática del capital semilla lo lleva para otro punto, entonces le cambia todo y al final no llegan el sueño quedó acá y el resultado corporizado quedó a este otro lado. Lo que quiero decir es que los subsidios están bien, pero no deberían ser nuestra principal fuente. Nuestra principal fuente debería ser los públicos, definitivamente. Y los públicos los puedes capturar como crowdfunding, los puedes capturar a través de membresías, los puedes capturar a través de venta en verde, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, tenemos empresas, marcas, y ahí también hay un trabajo bonito que se puede hacer, las marcas que podrían efectivamente hacer una suerte de responsabilidad social empresarial o una suerte de donaciones culturales con algunos de estos productos, pero entendiendo que se van a convertir en empresas, entendiendo que detrás de esa unidad creativa hay una empresa, ¿no? Que no es solamente una gestión cultural, que es un tema, porque la gestión cultural tiene un ciclo limitado, o sea, nace, preproducción, producción, la postproducción y se termina. Estamos hablando de ciclo sostenible en el tiempo, por eso que estamos hablando de modelos de negocio. Entonces, como que siento que hay mucha forma de donar para cosas que son ciclos sin sostenibilidad. Necesitamos donaciones, necesitamos que las empresas también que ya pasaron, ya tienen sostenibilidad y están en un periodo de consolidación absoluta, puedan también ayudar a los que están en periodo de sostenibilidad. Entonces, se pueden lograr aportes, se pueden lograr venta en verde, se pueden lograr inclusive subsidios. Pero como que no quiero que se queden como la idea de que yo soy creativo y los subsidios son los que me dan la vida. O sea, nosotros teníamos un taller años atrás, en 2012, Alejandra, que se llamaba No todo lo que brilla es fondart, ¿no? Era como decir, oye, hay 5 formas de generar ingresos, y ahí se las mostré, las 5 fórmulas, ¿no? Bueno, eso. Qué importante lo que tú dices, porque finalmente también las industrias creativas quizás creen que su única base de financiamiento son los subsidios, el Estado y Corfo. Y efectivamente, yo creo que aquí lo que hay que hacer, pensando en la creatividad como una unidad creativa que tenga un modelo de negocio, uno puede salir a buscar inversionistas. Más que patrocinadores o mecenas, que es lo que finalmente la creatividad y el arte busca, deberíamos buscar inversionistas en esto, que vayan en el éxito del negocio. De hecho, siempre me gusta decir que yo soy como súper amante del modelo inglés de industrias creativas. ¿Ah? De hecho, nosotros, aprovecho de pasar el dato, somos publicistas, así que vamos a pasar publicidad, en el Congreso, que este es el 3 y el 4 de noviembre, al que dejo a todos invitados,
Vamos a tener a John Hawkins, que es el gran padre de la economía creativa, el que logró tener un modelo de desarrollo a través de la industria creativa en Inglaterra, que hoy día representan el 10% del PIB inglés, además de todo lo que significa el prestigio, la reputación que tiene el Reino Unido en términos de creatividad. Los grandes productos creativos que han sacado no son casualidad, hay de ahí un trabajo muy sistematizado y muy colaborativo como el que tú dices. Y ellos tienen, en Inglaterra, en Europa, existen los venture capitals para industrias creativas. Hoy día el venture capital y el capital privado siempre está relacionándose mucho con la innovación. Y se nos olvida que la creatividad es la antesala de la innovación. Para poder tú innovar y ocupar herramientas tecnológicas, tienes que partir de entender y de conectar emocionalmente con una necesidad creativamente. Entonces, me parece súper interesante que siempre que pensemos en un modelo de desarrollo creativo, una unidad de negocio como la que tú nos cuentas, partamos pensando desde ya cuáles debieran ser creativamente las búsquedas de financiamiento y para atraer inversionistas a nuestro gran proyecto creativo, que finalmente es un patrimonio, es una inversión y es un activo. Así que... y esa búsqueda que tú hablas, que me gustó mucho, se convierte inevitablemente en el portafolio de oferta. Inevitablemente vas construyendo un portafolio. Entonces, ya con eso te digo felicitaciones porque empezamos a pensar radialmente, ¿no? Empezamos a pensar de una manera diversificada y no unidireccional, que era como lo que nos enseñaron nuestros abuelos, que todo bien, con eso lo atesoro, que decían, mi hijo, mi hija, tiene que ser bueno haciendo una pura cosa, ¿no? Usted tiene que ser el mejor o lo más bueno haciendo una sola cosa. Eso está súper bien en una economía de la escasez, pero hoy día en una economía de la abundancia, sobre todo en el mundo de la abundancia de contenidos, donde estamos nosotros, tenemos que ser multiingresos, tenemos que ser diversificados, si no estamos fritos, no vamos a tener capacidad de sostenibilidad económica. Así que, de un dicho muy antiguo que creo que era de una financiera que decía, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Claro. O sea, hay un know-how. Antes que se me pase, quiero hacerte la pregunta de Camila Cortés. ¿Cómo se llama el libro que habla de las emociones que toman las decisiones? Sí, se lo puse en el chat. Se llama, lo tengo aquí creo. No sé dónde está. Acá está, dame un segundito. Vamos a anotar el nombre del libro. El error de Descartes. Ah, sí, claro. De Damasio. Está bien interesante ese libro, está súper bueno. Te explica muy bien cómo funciona la máquina humana en el contexto de las emociones. Bien, pues, creo que estamos listos con las preguntas. Sí, tengo más preguntas. Ya. Mario Vale. Alcayaga nos pregunta, ¿qué opinas del funcionamiento de la ley Valdés? Pero esa es una pregunta política. Yo ignorante, no sé cuál es la ley Valdés. Bueno, la ley Valdés es una ley que está hace harto rato y que se está impulsando hace mucho tiempo, pero que dicho por la misma gente que abajo la ley de Valdés no han tenido la repercusión que esperaban tener. Ahora, para mí el tema es un problema operativo, ¿no? Como de estrategia, más que de operativo, de estrategia. Esto es muy personal mi respuesta, querida. Yo he visto en Uruguay, por ejemplo, que la ley de donaciones culturales tiene en la misma departamento, tiene agentes de venta, es decir, que no solamente te reciben el formulario y lo trabajan, sino que dicen, ok, vamos, toman al creativo de la mano y lo llevan a una empresa y lo presentan. Y son verdaderamente agentes de venta que están con ellos y venden con ellos, mira, tenemos esto, nos gustaría que nos apoyaras, si nos apoya como gobierno, nosotros te ofrecemos esto. Y entonces se lo explican de una manera tal que las empresas terminan haciendo ese ejercicio. Entonces, es bien interesante. Hay una ley, hablábamos con Felipe Butrago, el que escribió el libro La economía naranja. Lo tuvimos en el lanzamiento de la Agenda Creche en abril. Sí, sí. Bueno, él hace
somos amigos hace mucho tiempo, ¿ah? Nos hicimos amigos en Guadalajara, cuando fuimos a Tequila a tomar unos tequilas, nos hicimos muy amigos, mejores amigos. Amigos de copas, como dicen los. Amigos de copas, no, somos, él es increíble, un gran amigo, un saludo también a él. Pero hablamos con él que ellos también tienen una ley de donaciones, pero también que permite la entrada de inversionistas, fíjate, esa ley de donaciones. No solamente donaciones filantrópicas, sino que también de inversión. Y eso también está súper bueno, pero vamos a tener un problema parecido, que si no tenemos intermediarios que promuevan, que empujen, ¿no? Que ayuden a que esa ley se convierta en una venta, le dejan la responsabilidad de la venta al creador, que no tiene el vínculo con el mercado. Entonces, ese vínculo con la marca, con el mercado, es necesario. Y si no está, la ley no se va a utilizar. No se va a utilizar, se utiliza muy poco frente a otros países que lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, no hay un incentivo real. O por lo menos no se ve, no, lo dije muy mal, el incentivo está muy bien hecho. Tenemos una de las mejores leyes, es mejor que la de Colombia incluso, en porcentaje. El problema es que falta empujar eso de una manera más de mercado, ¿no? Con un mercado que sea capaz de empujar y tal vez intermediarios que también puedan participar de ello. Así es. Bueno, acá Mario nos precisa que efectivamente la ley parece que tiene poca visibilidad y además no permite la publicidad o el promover la empresa que realiza la donación. Entonces, tiene ahí ciertas restricciones. Sí. Yo, sin conocer en detalle la ley Valdés de donaciones culturales, sí conozco un poco más la ley de donaciones en general y tiene un problema bien importante en términos de la tributación. Las empresas que generen donaciones, ya sea culturales o algún organismo de protección social o el que sea, hoy día no tienen beneficios tributarios importantes y todo lo contrario. Hay un impuesto a la donación de las empresas que es súper alto. Por lo tanto, desde las leyes de donación genérica hay un desincentivo a las empresas para hacerlo, porque finalmente tienen que pagar un impuesto a la renta que no se puede descontar de esa donación. Por lo tanto, ahí un tema súper interesante, yo lo he estado siguiendo por otros lados, y me parece que ahí hay un tema que tenemos como país y como industria que resolver ahí también un poco más en profundidad. Así que interesante la Sí. pregunta de Mario. Yo lo que conozco de la ley acá, en términos técnicos, funciona bastante bien porque genera un 50% ya de lo que donan, el 50% lo recuperan directamente del impuesto, lo que significa que tienen que ser empresas que están pagando un impuesto súper alto para que el 50% de lo que donan se les recupere, ¿no? Pero Claro. además el 50% restante sí es gasto aceptado, es decir, que disminuye las rentas, las utilidades. Entonces disminuye en ese mismo 21%, ¿no? 21, hay algo, no sé ya cómo está la renta. Por lo tanto, en definitiva, en términos financieros, supera el 60% de retorno. Es decir, si una empresa puso 100 en un evento, recupera 60 y algo, 62, 63%, ¿no? Es alto la recuperación que tiene. Entonces, pero también es complejo y siempre decimos, para la ley de donaciones, lo más importante es que te hagas amigo del contador de la empresa, porque ese es él el que te va a hacer así o así. Si el contador lo ve como una cosa, como un trámite terrible, las trabas adentro van a ser terribles. Si en cambio el contador lo ve como buena onda, lo va a ver. ¿Y cuál es la mejor manera? Conexión emocional. Conecta al contador emocionalmente con tu proyecto. Es súper interesante. Oye, Alex, bueno, te quiero agradecer por esta charla, por este curso súper interesante. Nos quedan millones de preguntas. Creo que efectivamente, como tú dices, el tema financiamiento, la diversificación de las fuentes de financiamiento es un tema en sí mismo. Pero la visión que nos has planteado hoy día y el tema que has instalado es un tema que da para conversar mucho más. Así que te quiero agradecer esta instancia, agradecerle a toda la audiencia que hemos tenido hoy día.
y dejarlos a todos invitados a las próximas charlas que tengamos y obviamente a nuestro Congreso de Creatividad Crechi el 3 y el 4 de noviembre. Así que muchas gracias a todos y que tengan un súper buen día. Gracias Alejandra, gracias a todos. Mario, Celín por ahí, te saludo, un amigo. Y bueno, y los que conozco por ahí también. Muchas gracias a Crechi y a Chap. Y así vamos haciendo cosas nuevas. Así es, fomentando la creatividad como un eje de desarrollo, que Sí, tenemos una tremenda oportunidad hoy día. Bueno, exactamente. muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día.